El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay personas que tienen un don para arreglar cosas, aparatos o artículos dañados. Donde unos ven basura, desastre y pérdida, otros tienen la capacidad de ver posibilidades y ver ese artículo en todo su esplendor. En esta unidad hablaremos sobre la restauración del ser humano. Restauración es la acción del verbo restaurar. Se refiere a recuperar, recobrar, reparar o renovar. Pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás 4:4. En esta edición presentamos la lección número 18, Decisiones y consecuencias. Busca tu Biblia en el libro de Jonás capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4 y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Como les anticipé, hoy nos ubicamos en la lección número 18, con la que damos inicio a la quinta unidad que tiene como tema la restauración. El título que nos ocupa es Decisiones y consecuencias. Y recuerde que estamos trabajando en una edición especial cuyo tema general es salud integral. El pasaje bíblico que vamos a considerar se encuentra en 3 capítulos del libro de Jonás. Capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4. Y de estos capítulos vamos a tomar algunos versículos y pronto vamos a leer los correspondientes. Pero antes quisiera que me permita compartir los objetivos que nos ocupan en esta lección. El primero es definir el concepto restauración en la vida del ser humano. Ilustrar mediante la historia de Jonás lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas más allá de nuestros criterios y opiniones. Número 3. Analizar la importancia de la restauración en nuestra vida para que podamos compartir el mensaje de Dios con amor, compasión, bondad y misericordia. Los conceptos que encontramos en la sección de vocabulario son los siguientes. El primero, por supuesto, restauración. Y cuando hablamos de restauración, ya dijimos que es la acción del verbo restaurar y que se refiere a recuperar, recobrar, reparar o renovar. A esto le añadimos que es la acción de volver a poner algo en el estado original. Partimos de la premisa de que para ser restaurado, algo debe estar dañado, roto o quebrantado. Cuando hablamos de la restauración espiritual, se requiere que la persona esté en la disposición de permitir que Dios obre en su vida y transforme aquello que necesita ser renovado o restaurado. Dios lo puede hacer, siempre lo puede hacer, porque Él fue el que nos creó y sabe cómo restaurarnos. Pero es importante que usted y yo tomemos la decisión. Recuerde que el título de hoy es Decisiones y consecuencias. Y una consecuencia positiva para usted y para mí es permitir que Dios restaure nuestras vidas y que aquellas áreas de nuestra vida que han sido quebrantadas sean puestas en las manos del Señor para tener una salud integral. 2 conceptos más son obediencia y misericordia. Obediencia es el acto de someterse a la instrucción o comando de una figura de autoridad. Misericordia es compadecerse o mostrar bondad
ante los sufrimientos y las miserias ajenas. También se define como un atributo de Dios, quien siendo fiel, perdona los pecados y cumple sus promesas. Jonás anunció el juicio de Dios para Nínive, pero no pidió a Dios por misericordia como lo hicieron otros profetas. Acompáñeme en la lectura del texto y vamos a considerar Jonás 1 del 1 al 5, luego el versículo 17, pasamos al capítulo 3, versículos del 1 al 5, y en el capítulo 4, versículos 1 y 2, y el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Anda, vete a la ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar, mientras que Jonás había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Versículo 17. Entretanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Capítulo 3, versículos 1 al 5. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Capítulo 4, 1 y 2, y luego el versículo 11. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos acercamos a ella con la seguridad de que la enseñanza que en ella hay nos hará bien. Te pedimos, Señor, que podamos tomar decisiones sabias, informadas por tu palabra, guiadas por tu Santo Espíritu, y que las consecuencias de estas sean de provecho no solamente para nuestra vida, sino para la vida de aquellos que nos rodean, nuestros familiares, nuestro prójimo en general. Gracias, Señor, porque podemos contar con tu Espíritu Santo que nos ilumina y también nos capacita para que podamos vivir conforme a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. No sé cuántos han tenido la oportunidad de
ir a un museo o algún show de carros antiguos. Vehículos que fueron puestos en marcha hace muchos años. Con el tiempo se fueron deteriorando, pero alguien con visión tuvo la capacidad y los recursos para poderlos restaurar. Y es sorprendente porque la forma en que los acondicionan hace que se vean como si fueran nuevos una vez más. Y así ocurre con otros tipos de artículos. Ahora bien, uno se pregunta, ¿qué lugar ocupa la restauración? ¿Qué prioridad tiene la restauración en medio de una sociedad donde se promueve lo desechable? Y yo quisiera que usted piense por un momento en esto, porque no solamente desechamos los utensilios desechables que se utilizan para comer, sino que hay cantidad de cosas que desechamos. Es otro tema que pudiéramos hablar en otro momento acerca de reciclaje, reusar, evitar los desperdicios sólidos. Pero en medio de esa cultura en que muchas cosas son desechables, uno se pregunta cómo se ha trasladado esa actitud en el manejo de las relaciones humanas y de la dignidad de las personas. Esta lección sirve para dar inicio a esta unidad que tiene como tema general la restauración. Y vemos que Dios tiene la intención de restaurar a un pueblo, y para esto cuenta con un personaje muy conocido llamado Jonás. De Jonás se ha hablado mucho, se han escrito canciones, y particularmente llama mucho la atención el tema de la ballena, ese pez grande en el que Jonás estuvo por 3 días y 3 noches. Ciertamente la ballena es un pez muy grande, como dice la canción, pero el énfasis de este libro no es la grandeza del pez, sino que es lo grande, lo inmensamente grande que es la misericordia de Dios, que es mucho más grande que una ballena y es capaz de arropar a toda la humanidad. Es capaz de cubrir a toda la humanidad para que no solamente tengamos vida en esta tierra, sino que tengamos vida por toda la eternidad. Y esa misericordia es la que Dios quiso mostrar por los habitantes de Nínive. Sin embargo, Jonás, que es la persona que Dios escoge para ir allá, no estaba de acuerdo con eso que Dios quería hacer. Y busca la forma de evadir, de escapar a la misión de Dios. Fíjese que en esa gestión, Jonás muestra terquedad. En esa gestión, Jonás muestra autosuficiencia. En esa gestión, Jonás muestra arrogancia, pues él ciertamente no estaba de acuerdo con el plan de Dios y piensa que por sus propias fuerzas y habilidades, con sus propios recursos, él iba a poder evadir y escapar al plan de Dios. Y cuando digo esto, me refiero a que él decide de, en vez de ir a Nínive, comprar un pasaje con los recursos propios para irse a Tarsis. Y es camino a Tarsis en un barco que entonces Jonás experimenta junto a aquellos pasajeros una gran tempestad en alta mar. Aquellos marineros estaban muertos de miedo y Jonás estaba allí descansando.
Allí se había quedado profundamente dormido. Luego, cuando los marineros se percatan de que Jonás era parte de la situación o el problema que estaban enfrentando, entonces deciden arrojar a Jonás al mar. Y es cuando arrojan a Jonás al mar que viene ese pez grande, en el cual Jonás queda atrapado o guardado durante 3 días. Luego de que Jonás tiene esa experiencia, entonces va a Nínive. Es interesante que tan pronto tiran a Jonás al mar, el mar se calmó. Y aquellos marineros que habían clamado a sus dioses, que eran dioses falsos, entonces creen en el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Jonás. Ahora bien, el Señor vuelve a dirigirse a Jonás y le dice: vete a Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Y es ahí cuando Jonás, después de la experiencia que tuvo en el barco y en la ballena, que va a Nínive. Y allí anuncia lo que el Señor le mandó a decir, que dentro de 40 días esa ciudad iba a ser destruida. ¿Cuál fue la reacción de los habitantes de Nínive? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Dice que grandes y pequeños creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Decisiones y consecuencias. Tomaron la decisión de creer en Dios, consagraron sus vidas al Señor y expresaron a través de las vestimentas el dolor y su arrepentimiento. Mas sin embargo, nuestro amigo y hermano Jonás no estaba contento ni de acuerdo con lo que Dios había hecho. Fíjate cómo dice el texto. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontrara en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enoja fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Qué triste es tener esa actitud. Una actitud mezquina, en la que uno sí es partícipe y beneficiario de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios, pero no quiere que otras personas lo puedan disfrutar. El Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. El Señor tiene misericordia de toda la humanidad. No importa la raza, no importa el color, no importa el sexo, no importa lo que haya cometido, Dios siempre tiene misericordia. Ahora bien, tenemos que tomar una decisión. La decisión de permitirle a Dios que nos restaure. Como dije al inicio, Él es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por tal razón, Él sabe qué es lo que tiene que restaurar en nuestras vidas. Es importante que usted y yo, aun cuando seamos mensajeros del Señor, maestros de la palabra, líderes, pastores, pastoras, no olvidemos que este mensaje también nos aplica a usted y a mí. El apóstol Pablo en un momento dado dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y todos y todas necesitamos considerar este proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Este proceso en el cual sí habrá momentos en que vamos a fallar, en que vamos a caer y necesitamos ser restaurados por Dios. Por lo tanto, no nos podemos desconectar del mensaje
y pensar en que el mensaje es para otro y que no me aplica a mí. En muchas ocasiones hay personas que escuchan un mensaje, una palabra de Dios y dicen, fíjate qué triste que fulano o fulana no está aquí porque este mensaje es para él o para ella. ¿Y qué de ti? ¿Qué de mí? Dios siempre que habla lo hace con un propósito. Y tenemos que afinar nuestro oído, no solamente físico, sino espiritual, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros y nosotras. Es importante que no caigamos en lo que cayó Jonás, en autosuficiencia, que cayó en la terquedad, en la soberbia, en cierto sentido menospreció a los habitantes de Nínive. Usted y yo tenemos que pensar en que así como Dios lo ha hecho por ti y por mí el día que decidimos poner nuestras vidas en sus manos, lo quiere hacer por toda la humanidad. Y contrario a menospreciar, juzgar o excluir, el Señor nos llama a testificar de lo que ha hecho en nuestras vidas para que otros y otras también puedan ver en ese testimonio las grandes cosas que Dios es capaz de hacer y que se animen, se interesen, se motiven a responder a esa voz del Espíritu Santo que habla al espíritu del ser humano para que se ponga en las manos de Dios y pueda ser restaurado. Todos y todas tenemos que tomar decisiones todos los días. Quiera Dios que cada vez que fallemos, que cada vez que necesitemos ser restaurados por Dios, no nos neguemos. Por el contrario, tomemos la decisión de poner nuestra vida en las manos del alfarero, para que de esa forma el Señor nos restaure y podamos cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Y que al igual que Dios instó a Jonás, podamos compartir con otros y otras el mensaje de amor, de misericordia y salvación. Que así nos ayude el Señor. Te invito a que culminemos con una palabra de oración. Dios restaurador, te damos gracias porque a pesar de nuestra maldad, estás dispuesto a restaurar nuestra vida. Ayúdanos a vivir conforme a tu agrado. Sana nuestra vida, sana nuestros prejuicios. Ayúdanos a mirar a los demás con misericordia y comienza a restaurarnos primero. Queremos ser portadores de tu palabra y hacerlo con alegría, bondad y autenticidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde visitar nuestra página de internet eldiscipulo.org, donde podrá encontrar recursos adicionales para la presentación de las lecciones. También puede encontrar nuestras ediciones digitales en Amazon bajo el nombre El Discípulo. Otro recurso que tenemos para estudiar estos temas en grupos pequeños es el recurso I3, que lo puede encontrar en nuestra página de internet discípulospr.org o en nuestra página de Facebook bajo el nombre Discípulos PR. Recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.